Bienvenidos a Everardo Radio. Everardo Radio. Temas para la vida actual. Redes sociales. Everardo Camacho en Facebook y @Everardo Locutor en Twitter. Como siempre, un verdadero honor y un placer que me permitas acompañarte aquí en casa en Everardo Radio. Mi nombre es Everardo Camacho. Bienvenido y bienvenida a esta nueva emisión de Everardo Radio. Y bueno, hoy vamos a estar platicando acerca de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Sí, yo creo que es más común de lo que pensamos. Está con nosotros nuevamente el doctor Vicente Alarcón Acosta para platicar de este tema. Y quiero preguntarte si has sentido si algo te quema en el interior. Es decir, que de repente, no me refiero a las emociones, me refiero a que si de repente has sentido esa quemazón a la altura del pecho y de la garganta, o como ácido, como si hubieras tragado ácido o adentro tuvieras ácido. O a veces has comido tanto que sientes que te arde por dentro, es una especie de ardor. Bueno, pues posiblemente estés sufriendo de reflujo gastroesofágico. Así es que, sin más preámbulo, le damos la bienvenida al doctor Vicente Alarcón Acosta para que resuelva todas nuestras dudas con respecto a este tema. Mi nombre es Everardo Camacho, bienvenido, bienvenida. Iniciamos. La salud es la riqueza real y no piezas de oro y plata. Mahatma Gandhi. Everardo Radio. Híjole, pues nuevamente se encuentra el doctor Vicente Alarcón Acosta para platicar sobre el reflujo gastroesofágico. ¿Sí lo dije bien? Perfecto, muy bien. Sí, ¿cómo nos gusta complicarnos a los médicos? ¿Verdad? Oye, Los luego nombres. unos nombres de no sé qué y la arteria no sé cuál. ¿De verdad se aprenden todo? Pues tienes que. Así que no tenemos mucha opción. No tenemos mucha Oye, opción. yo si fuera médico sí tendría que estar con mi diccionario. A ver, ¿de qué se trata esto? No. A ver, ya lo abrí. Ahora, ¿cuál es el segundo Oye, paso? y ahora con YouTube, ¿no? Ya nada No, más pones exacto. el tutorial de YouTube, cómo hacer un bypass gástrico. Exacto. Y ya, con eso lo haces. Le pones una liga, después le amarras muy bien con estambre. Ah, ¿verdad? Sí, y como ya operamos por la paroscopía, ya puedes poner un ¿cómo se llama este? Un caption, una pantallita Sí. sobre la pantalla que estás viendo para operar y ya, con ese No, está tutorial. bien la tienes. bueno ya la tecnología, ¿no? Ya menos Está invasivo. increíble. Está padrísimo, padrísimo. ¿Por qué quisiste estudiar esta rama de la medicina? La verdad, lo que siempre me gustó la sangre, te soy honesto. Yo sí Como vampiro. sabía que iba a ser algo quirúrgico. De hecho, mamá estaba así medio asustada porque yo abría lagartijas y pajaritos y eso en el jardín de mi casa, ¿no? Entonces, sí, como que estaba medio friqueada. Pero al final, y fíjate que hay un estudio muy interesante en Estados Unidos que habla sobre la personalidad de los cirujanos. Y al final, como el resumen es, el cirujano en general tiene una personalidad muy parecida a la del asesino en serie. Nada más que está bien enfocada. Claro. Son los dos lados de la moneda. Exactamente. Uno quiere ayudar y el otro no. Y si tú te fijas, es normalmente en un accidente, en algo donde involucra algo grotesco, si lo quieres llamar así, en cuanto a la lesión de alguien. Normalmente la gente o le da asco o se asusta o se aleja. Y nosotros nos acercamos, o sea, vamos ahí a lo que por naturaleza la gente normalmente no quiere ver. Entonces, el estudio concluye algo así, ¿no? Que eres como un asesino en serie bien orientado. Interesante. Híjole, pues vámonos a lo que nos truje. Y es que es el reflujo gastroesofágico. ¿Qué es? Es una enfermedad muy frecuente. Es una de las enfermedades digestivas más frecuentes en la actualidad, en donde lo que hay es que el estómago, si recordamos nuestras clases de anatomía, que yo espero que todos puedan por ahí, ¿no? Exacto. Hacer memoria. Hacer memoria y recordar cómo el tubo digestivo superior, que lo dividimos nosotros en superior e inferior, está la boca, luego el tubo que lleva la comida, que es el esófago, que corre entre los dos pulmones y se conecta con el estómago.
el estómago es, digamos, como la bodega de alimento en donde cae toda la comida y el líquido y la empieza a revolver para hacer la digestión. Aunque hemos de decir que la digestión empieza en la boca. Claro. Tenemos que masticar bien los alimentos, revolverlos adecuadamente con la saliva que tienen ya enzimas digestivas y mandarlo, como podríamos decirle, predigerido al estómago. Pero bueno, ya que llega al estómago, se queda en el estómago y se empieza a revolver, como es como una máquina de estas de cemento que lo está revolviendo y lo está integrando con los jugos gástricos para mandarlo ya al intestino y que empiece la parte de la absorción de los nutrientes, ¿no? El problema viene es en esa unión que tenemos nosotros entre el esófago y el estómago, los últimos centímetros. Existe algo que le llamamos el esfínter esofágico inferior. Nada más así, porque tenemos uno superior que está en la garganta. Pero esos 3 centímetros son muy importantes y tienen una forma de funcionar bastante compleja, porque se ayudan de varias cosas. Una, de la presión intraabdominal, es decir, tenemos que tener ese esfínter abajo en el abdomen, en la panza, literalmente. La presión en el abdomen es positiva. No así en el tórax. En el tórax es negativa para abrir los pulmones y que se meta el aire a los pulmones. Ambos trabajan por reflejo, me imagino. Sí, claro. Es algo que no puedes modificar tú por más que te concentres, ¿no? Okay. O sea, eso no se modifica y eso es algo que debe de tener una función autónoma. Entonces, ese esfínter, primero, debe de ser de una longitud adecuada. Estar adentro del abdomen. Además de tener una fuerza suficiente, pero estar coordinado con el esófago para que cuando le llega alimento se relaje ese esfínter, permita el paso del alimento hacia el estómago y se vuelva a contraer. No regrese. Exactamente. Como se los explico a los pacientes, es como la tapa del estómago. Si tú tienes una botella que tiene agua o licuado y no tiene tapa, con que tú aprietes esa botella o con que acuestes esa botella, pues se va a salir. Y aquí se sale. ¿Es lo que les pasa a los bebés? Exactamente. El famoso bebé vomitón es que tiene mucho reflujo. Claro. Y es que la leche queda un cierto tiempo en el estómago. Antes de avanzar, normalmente debería estar cerrada la tapa para que no regresara hacia la boca. Claro. Cuando esa tapa es insuficiente o a veces inexistente, es muy fácil que se regrese ese contenido del estómago hacia el esófago. Por eso es reflujo gastroesofágico. Entonces digamos que el reflujo gastroesofágico tiene que ver justamente con ese esfínter que no cierra adecuadamente. Es correcto. ¿Qué pasa con nosotros cuando somos adultos? Que de repente empezamos ya con la acidez, porque esto es más común de lo que nos imaginamos. Pero mucho más. Mucho, ¿no? Mucho más, porque hay síntomas que son, les decimos, extradigestivos. Hay pacientes, por ejemplo, que todo su síntoma es respiratorio. Es un paciente que tiene desde sinusitis de repetición, en donde están constantemente teniendo problemas de infección en los senos paranasales o infección de vías aéreas superiores, la típica infección de garganta y que le dan un antibiótico y está perfecto y 2, 3 semanas después, un mes, a veces 2 y otra vez. Y no importa, no tiene que ver con el clima, no tiene que ver con la época del año, simplemente están constantemente infectándose. Y eso es porque tienen tan inflamada la mucosa de las vías aéreas por ese reflujo que es muy fácil que se sobreinfecte. Pues tiene que ver con el reflujo, mira qué importante. O sea que una persona que está teniendo justamente gripas, que está teniendo tos recurrentemente, pues por ahí va el asunto. Puede ser que tenga reflujo. Lo más probable es que tenga reflujo. Yo te diría, si una persona tiene síntomas respiratorios recurrentes y de repetición y que va con el especialista en otorrinolaringología o con el médico general y le dan medicina y se le quita y le vuelven a dar medicina y se le vuelve a quitar, pero le regresa. De cualquier área de las vías respiratorias, le sugiero que vaya a ver a un cirujano gastroenterólogo para que descarte el reflujo. Qué bárbaro. Nunca me lo hubiera imaginado. Nadie. No, eso nunca.
desafortunadamente a veces ni los médicos se lo imaginan, ¿no? En donde está el paciente siendo tratado por sinusitis recurrentes, vías aéreas, a veces por tos crónica. Hay pacientes que he visto, Berardo, con diagnóstico de asma durante años. Tienen 10 años tratándolos como asmáticos. Y no es asma. Pues claro que no es asma. Los operamos de reflujo y se le desaparece el asma. Wow. Y ya no tienen que... Digo, obviamente puedes tener infecciones de vías aéreas, no, pero normal. Es decir, 1, 2 veces al año. No cada mes o cada 2 meses. Cada 2 meses. ¿No? Qué interesante. ¿Qué alimentos pueden propiciar esa acidez, ese reflujo? ¿O qué puede causar que ese esfínter ya no sirva? En realidad... no tenemos idea. Alimentos que disminuyan la fuerza sí sabemos y básicamente son el café, el té y la menta. El chocolate también afecta un poco la presión, pero de no ser estos 3 que disminuyen la presión que tiene ese esfínter, normalmente es idiopático, es decir, no tenemos idea, o está relacionado con un padecimiento que también es muy frecuente, que es la famosa hernia hiatal, en donde el hiato esofágico, que es el orificio que permite el paso del esófago a través del diafragma. El diafragma es lo que divide nuestro tórax del abdomen. Pero necesitamos orificios para conectar, ¿no? Esas dos cavidades. Sí. Por donde pasa el esófago es el hiato esofágico. De ahí el nombre de hernia hiatal. Entonces, si ese orificio está más grande que el diámetro del esófago, como comentábamos hace rato, el abdomen tiene presión positiva. Cada vez que toses, cada vez que vas al baño, cada vez que estornudas, cada vez que te paras de una silla, estás aumentando la presión intraabdominal. Por lo tanto, esa presión se ejerce en toda la pared del abdomen. En el sitio donde es más débil, pues obviamente vas a tener la salida del contenido abdominal hacia otro lado. Por eso las hernias inguinales, por eso las hernias umbilicales y en este caso la hernia hiatal. Entonces se va el estómago, porque es lo que está inmediatamente por debajo del diafragma, el estómago se va subiendo hacia el tórax. Entonces cuando perdemos nosotros la anatomía normal de esa porción del tubo digestivo, perdemos la presión del esfínter. Entonces, como ya mencionábamos, el esfínter intraabdominal, que además tenga buena presión, que nos ayuda a la presión intraabdominal. Hay un ángulo que se hace exactamente en la bolita del estómago que está allá arriba, que se llama fondo gástrico, con el esófago, y ese ángulo también nos ayuda a hacer una especie de efecto de válvula, porque en los adultos siempre en el fondo gástrico tenemos aire. Cuando deglutimos la saliva estamos también tragando un poco de aire, por eso hay aire en el estómago. Claro. Entonces ese aire empuja, digamos, esa válvula y también nos ayuda para impedir que suba el contenido del estómago. Entonces, lo que sucede es que si yo subo ese esfínter, pierdo el ángulo, pierdo la presión positiva y entonces voy a tener además presión negativa. Porque en el tórax hay presión negativa. Sí. Entonces, pues en lugar de apretarlo, lo estoy abriendo, lo estoy jalando. Estoy permitiendo que esté abierto constantemente. Por eso es que sea tan común. Exactamente. O sea, que nos regresen hay que ver la garantía. Que nos hicieron un poquito mal ahí. Pues sí, la verdad es que no hay algo, porque por ejemplo en todas las hernias se decía es que el esfuerzo abdominal, por ejemplo, los que hacen mucho ejercicio, pues no tiene nada que ver. Hay gente que hace mucho ejercicio y no tiene ninguna hernia. Claro. Hay gente que no hace ejercicio y tiene hernias en todos lados. Claro. Oye, Vicente, pues ya en el próximo bloque te quiero preguntar 2 cosas muy, muy importantes. Si esto se cura o se controla. Y 2, ¿qué pasa, por ejemplo, ahorita que nos explicabas todo esto, qué pasa con las mujeres embarazadas que también de repente sufren de esto, que me imagino que va por el mismo camino que nos decías? Así es que esto y mucho más ya en el próximo bloque aquí en casa, en Everardo Radio. Everardo Radio. Redes sociales. Everardo Camacho en Facebook y @Everardo Locutor en Twitter. ¿Conoces qué es el reflujo gastroesofágico? Me imagino que han de ser como agruras o eructos, alguna cosa así por el estilo, ¿no? ¿Sabías que la mayoría de las veces las enfermedades de vías respiratorias tienen que ver con reflujo? Pues no lo sabía, pero me imagino que sí.
¿Cuáles alimentos crees que provoquen reflujo? Pues los ácidos, alimentos ácidos, los lácteos o una combinación de ambos, puede ser. ¿Conoces qué es el reflujo gastroesofágico? Es ese flujo que va en contra del flujo normal de los alimentos y que viene con el jugo gástrico y va quemando el esófago y puede llegar hasta la garganta y produce malestares. ¿Sabías que la mayoría de las veces las enfermedades de vías respiratorias tienen que ver con reflujo? No, la verdad no sabía que tuviera que ver las enfermedades respiratorias con el reflujo. ¿Cuáles alimentos crees que provoquen reflujo? Creo que son básicamente los irritantes, como sobre todo el chile, las salsas, beber alcohol, fumar. Creo que esos son los alimentos o factores que provocan el reflujo. ¿Conoces qué es el reflujo gastroesofágico? No tengo idea. ¿Sabías que la mayoría de las veces las enfermedades de vías respiratorias tienen que ver con reflujo? Pues he escuchado algo así, pero pues no sé cuáles sean sus causas o algo. ¿Cuáles alimentos crees que provoquen reflujo? Ay, pues no sé, pueden ser los lácteos, pueden, la carne, no sé, no tengo idea. Everardo Radio. Pues sí, ¿no? Ahí está el asunto de que si comes muchas salsas, si comes irritantes, pues la acidez, el alcohol también, ¿no? Mira, los irritantes sin duda, existen y más en nuestra dieta, que cada vez es menos, ¿eh? Yo soy fanático del chile, yo no puedo comer sin chile y como mucho, una gran cantidad. Sí. Y cada vez me enoja más porque vas a un restaurante y ya es como para turistas. Las salsas parecen mermeladas. Ya no pican, ya no sean así. Tienes que pedir exprofeso una salsa que pique. Le traigo habanero, señor. Sí, exacto, eso es porque pica mucho. Y sabe muy rico, pero finalmente hay unas salsas muy ricas, pero tienen que picar, si no son mermeladas. Una buena salsa molcajeteada, que pique con unos chiles toreados. Ay, qué rico. ¿No? Las y otras son tacos de carnitas. No, ya empezamos con el rollo de la grasa. No, pero sí es rico de repente. Es muy bueno y el estómago está preparado. El estómago produce ácido, ¿no? Entonces está preparado. Yo normalmente no quito este tipo de irritantes. Obviamente se deben de consumir con moderación también, ¿no? Sí, claro, tampoco pasarse. Que te gusta no pasarte. Y sobre todo, aquí es al revés que con lo del ejercicio, que no sea tan constante, ¿no? O sea, sí puedes comerlo, pero bueno, trata de que no sea mañana, tarde y noche. Exacto. Porque a pesar de todo, pues el estómago lo resiente. Claro. Pero se fue la bien. Estábamos con... Sí, pero te iba a preguntar si se controla o se cura. ¿Se puede? Sí, depende de muchas cosas. Primero tenemos que estar seguros que sea reflujo. ¿Por qué? El estómago puede estar inflamado. Por ejemplo, por irritantes, lo que mencionabas, ya me acordé del hilo hacia dónde iba. El estómago puede estar inflamado y vas a tener una gastritis. ¿Por qué? Porque te excediste en el picante, en el alcohol y demás, y la mucosa del estómago se inflamó. Ese es un dolor como ardor, como sensación de vacío en la mal llamada, pero comúnmente llamada boca del estómago. Entonces ese dolor es una gastritis. Esa se quita permitiéndole al estómago, digamos que se autorregenere, ¿no? Con algunas medicinas o por lo menos con dieta blanda, con dieta no irritante. Pero es muy distinto al reflujo. El reflujo es el contenido del estómago en el esófago. Entonces, que no está diseñado para a esa acidez. Claro. Por lo tanto, eso es lo que sentimos que es como el dragón. Eso es lo que arde. ¿Ok? En la gran mayoría de los pacientes. En algunos otros ni siquiera les arde y solo tienen los síntomas respiratorios. Que juntamente es lo que te iba a preguntar. ¿Y si yo no siento absolutamente nada? Hay un porcentaje nada despreciable que va alrededor del 20 al 25% de los pacientes que tienen la enfermedad por reflujo no erosiva. Es decir, no tienen síntomas esofágicos y todo lo demás es respiratorio. Porque el esófago en esos pacientes pues no resiente, digamos, tanto el ácido o es un reflujo que no es tan ácido, porque también hay reflujo alcalino. No todo el reflujo gastroesofágico es ácido, pero ya son demasiados tecnicismos, ¿no? La idea es tener un panorama general de qué es el reflujo. Sí se puede, entonces, ¿se puede curar? Sí se puede curar, pero
tenemos que hacer estudios. Si es reflujo por una alteración en el esfínter o por una hernia hiatal, es una cuestión mecánica. Insisto, no tenemos la tapa en la botella. Si no le ponemos una tapa a la botella, lo que podemos hacer es hacer que ese reflujo no sea tan agresivo para el esófago y para las vías respiratorias, como con todas estas medicinas en donde disminuimos la acidez del estómago, del contenido del estómago. Pero reflujo vas a tener, porque no hay nada que detenga el paso del estómago hacia el esófago. Es decir, se controla. Se controla el síntoma, no el reflujo. Claro. El reflujo, si es comprobado, es un problema mecánico. Si no te ponemos una tapita, no hay manera de quitarte el reflujo. Hay manera de hacerlo menos dañino. Claro. Ahora, ¿qué tipo de estudios debo de realizarme para detectar pues cómo va el asunto, si lo tengo o no lo tengo? Antes que nada es una endoscopía. En la actualidad ya tenemos esa gran ventaja. Es un estudio sumamente objetivo en donde con un tubo que tiene una cámara y una luz en la punta, lo metemos a través de la boca cuando el paciente está sedado, no es anestesia general. Es un procedimiento ambulatorio, muy sencillo, muy accesible. ¿Es una anestesia local? No es local porque esa sería nada más en la garganta. Okay. Sí es en la vena, pero es una anestesia que le llamamos sedación consciente, que el paciente está como dormido. Es como tomarte una de esas pastillas para dormir en la noche, pero en la vena con un efecto muy corto. Entonces el anestesiólogo pone esa dosis, te quedas dormido, nosotros metemos el tubo a través de la boca y vemos objetivamente todo el tubo digestivo superior. Vemos la garganta, si está muy inflamada, las cuerdas vocales, nos vamos por atrás, vemos el esófago, podemos incluso tomar biopsias, que eso es algo muy importante. Tomamos fotos, tomamos biopsias, vemos el estómago y la primer parte del tubo digestivo del intestino delgado. Entonces, en este estudio nosotros nos podemos dar cuenta si hay eso, bueno, primero laringitis, que casi siempre es una laringitis inespecífica, porque en ese momento no va a haber reflujo, pero nos indica que es un problema, si no hay datos de infección, que es un problema de inflamación, y es inflamación secundaria a ese reflujo. Claro. Entonces, nos podemos dar cuenta si hay esofagitis o no, si hay o no una hernia hiatal, que como ya habíamos comentado, pues es muy importante descartarlo, porque son cuestiones anatómicas y mecánicas que no tienen otra solución más que una solución mecánica, y eso es eso siempre es quirúrgico. Bueno, y también nos damos cuenta de las cuestiones del estómago como tal, si hay gastritis o no, la infección por el famoso Helicobacter pylori, y el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, que también podemos ver, biopsiar y demás. Y hay muchas cosas que podemos hasta hacer. Hay pólipos en el estómago también, que a veces es necesario quitarlos. En fin, o sea, es un estudio muy objetivo y ese creo que sería el primer paso. Y de acuerdo a esos resultados serían los siguientes estudios, que básicamente para el reflujo serían específicamente dos. La pHimetría, que es una sonda que pasa a través de la nariz y se queda con unos monitores o unos detectores del pH en el esófago. Y esa se queda 24 horas, que va conectada a una como computadorcita que es del tamaño de un celular más o menos, en donde está registrando el pH del esófago en varias posiciones. Y el paciente tiene la posibilidad de apretar un botón para avisarnos, ahorita estoy sintiendo reflujo. Y entonces en la computadora nosotros vemos los datos de ver, él sintió reflujo, realmente hubo reflujo, una disminución del pH dentro del esófago o no, y hasta dónde llegó, cuánto duró, cuántas veces fueron, qué posición tenía, bla, 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 si había comido, si no, si estaba acostado, etcétera. Entonces nos da mucha información respecto a la acidez dentro del esófago. Bueno, acidez y alcalinidad, porque ya ahorita ya hay una que le llamamos pHimetría con impedancia y podemos saber si es ácido, si es alcalino o si es nada más gas. O si es una pila. O si es una... Exactamente. Oye, ¿qué complicaciones puede haber si no me atiendo el reflujo? Mira, básicamente son esas infecciones que te digo, que a veces se vuelve un problema serio porque hay incluso pacientes que empiezan con pólipos en los senos paranasales, de estas infecciones de repetición y acaban con cirugías de los senos paranasales. ¿No? Depende un poquito de la edad. En pacientes ya de edad avanzada nos preocupan los pulmones porque pueden tener episodios de reflujo en la noche, que es cuando no estamos conscientes. Y si ese ácido llega a los pulmones, se generan unas neumonitis químicas
muy Densas, severas ok. y que pueden incluso en este tipo de pacientes poner en peligro su vida. Y las otras que serían Vamos a detenernos ahí un momento. ¿Por qué puede poner en peligro la vida? porque una neumonitis, es decir, acaba como una neumonía y es un problema respiratorio grave. O sea, es decir, podemos llegar hasta un paro respiratorio. No como tal en ese momento, pero en los pacientes. Por ejemplo, un paciente grande, diabético, con reflujo, que tiene es como una broncoaspiración. Ok. El famoso ¿no? borrachito que Exacto. vomitó y aspiró todo el contenido del estómago, se fue a los pulmones, se puede morir. Es básicamente lo mismo. Es lo mismo, pero con un efecto inflamatorio, porque normalmente el reflujo no va a ser tan importante como para que se ahogue el paciente en su jugo gástrico, por llamarlo de alguna forma, pero sí va a ser lo suficiente para crear una reacción inflamatoria que meta al paciente al hospital por una neumonía o no permita neumonitis. el acceso de aire, ¿no? No. Esa sensación de ahogo generalmente es un espasmo de las cuerdas vocales, acá arriba en la laringe. Cuando tienen eso, el paciente, como estamos dormidos, estamos inconscientes, llega el ácido, llega a la laringe y por protección del cuerpo lo que hace es que cierra las cuerdas vocales y no permite el paso del aire y así se queda. Tú estás dormido, tú no sientes nada. Claro. Pero el oxígeno en el cerebro empieza a disminuir. Y tenemos acá atrás en el encéfalo, en la parte de atrás del cerebro, tenemos un mecanismo de protección en donde cuando llega a ciertos niveles el oxígeno en el cerebro, te despierta. Vas a hacer hasta lo imposible por jalar aire. Por eso no hay manera que una persona se autoahogue con sus manos. Claro. Porque por reflejo reptiliano, es decir, la parte menos evolucionada de nuestro cerebro, va a hacer todo para sobrevivir. Entonces vas a jalar aire. Ahí es cuando se despierta el paciente sintiendo que se está ahogando. Y no es que se esté ahogando, es que su oxígeno está tan bajo en el cerebro que lo que quiere es jalar muchísimo aire. Claro. Pero te despiertas con esa sensación que es espantosa. Entonces, no va, la neumonitis es al revés. Logró pasar el ácido, existió ese reflejo para bloquear el paso del ácido y llega y se mete a los pulmones. Pero es algo que es ácido. Ácido o alcalino. Se inflaman los pulmones. Eso es lo que te pasa en la neumonitis. Por eso en ciertas ocasiones pues pudiera llegar a ser peligroso bajo estos parámetros, ¿no? En pacientes grandes con enfermedades crónico-degenerativas agregadas. Puede llegar a ser peligroso. No estoy diciendo que todos, ¿no? De hecho es lo menos frecuente, pero bueno, hay que ver todas las posibilidades que existen. Y por otro lado, las digestivas propiamente. El esófago, como comentábamos, no está diseñado para estar en contacto con estas sustancias, por lo tanto empieza a cambiar su epitelio, su tapiz. Casi como, si tú no haces algo, pues yo voy a hacer algo. Y lo que hago es cambiar el tapiz para que no esté yo inflamado todo el día, todos los días. Y empieza a tener lo que nosotros le llamamos metaplasia, que es ese cambio en el epitelio, en el tapiz del esófago. Esa metaplasia puede empezar porque si se sigue inflamando, lo que está haciendo es regenerándose. Mientras tengan esas células una arquitectura normal, se le sigue llamando metaplasia. Sí. Pero cada vez que se regeneran, tenemos el riesgo de que empiecen a crecer con un descontrol. Entonces ahí ya se le llama displasia, cuando la arquitectura ya no es regular. Y en esa displasia, si sigue avanzando... Deja de ser funcional. No. Aquí lo que nos preocupa es la arquitectura celular de ese epitelio. Porque cuando se aloca o se desfasa o se hace desordenada, eso ya es una displasia que puede generar en cáncer. Ok, o sea, si no nos atendemos, podemos llegar a momentos muy, muy difíciles, ¿no? Es correcto, o sea, sí hay cosas que hacer, claro, ¿no? Y por eso no debemos de dejarlo. Uno de los cánceres de tubo digestivo que más incremento tiene en su estadística es el adenocarcinoma esofágico. Y es precisamente esa zona en donde se gestan este tipo de enfermedad maligna. Qué interesante. Y ya por último, Vicente, las mujeres embarazadas, pues se les pasa este reflujo. Es una cuestión mecánica, igualmente. O sea, tienes
el útero con el bebé adentro que está ocupando el 60-70% de la cavidad y todo lo demás, porque lo demás ahí lo sigue teniendo. Exacto. Sigue teniendo el intestino, el hígado, ¿no? Todos los órganos. Acomodado de otra forma, pero... Lo va acomodando de otra forma, pero por eso es mucho más intenso y frecuente en el tercer trimestre de la gestación. Ya al final del embarazo, pues el bebé ya está mucho más grande, el estómago está completamente apachurrado entre el útero y la pared posterior del abdomen. Claro. Y pues obviamente pues, es más fácil que les regrese la comida. Comen un poquito, pero ahí está el útero y entonces está apachurrando el estómago y pues va a vencer ese esfínter, ¿no? Así es que mujeres embarazadas, esto es completamente normal. Y bueno, pues vámonos ya al próximo bloque para que nos des tus tips, tus sugerencias de cómo podemos evitarlo y qué debemos de hacer ya puntualmente para atendernos. Claro que sí. Aquí en casa, en Everardo Radio. Everardo Radio. Vicente, pues ha llegado el momento de que nos des tus tips, tus sugerencias para atacar pues esto que es tan común entre los seres humanos y que a veces pensamos, a mí no me va a pasar, a mí no me pasa. No, nada más es una pequeña acidez. Aguas, porque a lo mejor ahí está pasando algo que puede llegar a más. Claro, mira, yo creo que lo primero es detectar, no es una agrura después de que te fuiste un fin de semana, ¿no? O de fiesta, o que tuviste varios compromisos, o que simplemente fue un fin de semana de excesos en donde tomaste un poco más de irritante, comiste peor, ¿no? Un poco más de alcohol. Obviamente, todos vamos a tener algún síntoma, ¿no? Sí, habrá quien les dé un poquito de gastritis, hay quien, por ejemplo, el vino tinto, que da mucho más agruras, pues le caiga mal. Eso no es tener un reflujo patológico. De hecho, todos tenemos reflujo. En uno de los estudios, el que te decía de la pH-metría, hay un índice en donde existe un reflujo normal, que también tiene una cifra que es 14.72. Si tienes más de ese índice que nos mide la cantidad de reflujo que tienes, hasta dónde llega, cuántas veces, cuánto dura, todo lo que te decía. Si tienes más de eso, ya es patológico, ya no lo puede manejar tu esófago. Hay mecanismos de aclaramiento o de limpieza del esófago que son sus mismos movimientos, la peristalsis, esas contracciones del músculo que normalmente manda el líquido, el alimento o la saliva hacia el estómago, que también mandan a ese reflujo. Entonces, no todo reflujo es patológico, ¿ok? Y no todo reflujo requiere el tratamiento. Ahora, si eso es repetitivo, que puede ser más de 2 a 3 veces a la semana, o incluso episodios que duren varios días, un par de veces al mes. O hay personas que ya son totalmente adictas a su pastilla, ¿no? Y a los geles y a dormir dormir sentado en lugar de acostado. Ese tipo de cosas definitivamente no son normales. Lo malo es que la gente se acostumbra. Claro, y no hace absolutamente nada. No hace nada, porque pues no, es que ya se me pasa. Si no ceno muy pesado, se me pasa. Si no, en serio, o sea, se empiezan a hacer su coco wash en donde ellos solitos saben cómo disminuirlo, pero no entienden que el síntoma es la señal que está dando el cuerpo de que algo está pasando. ¿No? Es como pues el dolor. El dolor no es normal nunca. Es una forma que tiene el cuerpo de decirnos, aguas aquí, algo está pasando. Sí. Entonces, es lo mismo con esto. Tenemos que hacer conciencia, qué tan frecuente es, si tenemos o no síntomas. Hay que recordar todos estos que hablábamos en el primer bloque, los síntomas respiratorios. No es normal estar constantemente con síntomas en las vías aéreas. Claro. Sinusitis, enfermedades de vías aéreas o infecciones repetitivas, tos crónica, que en la mañana te levantes con una voz así como aguardientosa que se pasa con unos días, o con ese carraspeo, ¿no? matutino, y que un par de horas después, o el dormir sentado, o el que tengas como tal el síntoma, insisto, varias veces a la semana o varios días, un par de veces al mes. Y el sentir también ese ardorcito, ¿no? Ese ardor, no, eso no es normal. Eso no es normal, ¿ok? Entonces, en ese momento, pues sí, ya buscar ayuda de un profesional para que se empiecen a hacer los estudios distintos. Que puede ser, como mencionábamos hace rato, una prueba diagnóstico terapéutica, que se da un tratamiento como tal para el reflujo, y si el síntoma cede, pues significa que sí es reflujo.
quitamos el tratamiento y vemos si reincide, si regresa el síntoma. Si regresa, definitivamente necesitamos ya un paso más, un escalón más, y son estudios. Es la endoscopía, y en caso de que la endoscopía sea negativa, una pechimetría y manometría, o si la endoscopía es positiva para esofagitis, ya nada más es la manometría. Es decir, lo que quiere decir Vicente es que los va a curar. Exacto, o sea, es que sí hay solución. ¿Y sabes qué es lo más simpático? Cada vez más los pacientes se dan cuenta que lo tenían desde hace muchísimo más tiempo, claro, de lo que ellos mismos pensaban, y cuando los operamos y ven la diferencia en la calidad de vida, invariablemente me dicen, ¿por qué demonios no hice esto antes? Pues porque no somos conscientes, ¿no? No somos conscientes. No, y sabes que a veces somos conscientes, pero tenemos mala información de lo que implica el tratamiento quirúrgico. En la actualidad no sabes la cirugía de mínima invasión es de una recuperación impresionante. O sea, el paciente está caminando ese mismo día, 4 horas después de la cirugía. Wow. Al día siguiente se va a su casa. Hay pacientes que incluso se podrían ir el mismo día, pero por seguridad y comodidad no los damos de alta ese día. Pero a lo que voy es el tratamiento, aunque sí es una cirugía en una buena parte de los casos, es una cirugía bastante benévola con el cuerpo. ¿Okay? Y la contraparte, la calidad de vida que les ofrece en el postoperatorio es impresionante. Y es desde el día de la cirugía. O sea, ese día en la noche duermen sin reflujo. Ya por último, ¿cómo lo evitamos? ¿Cómo vamos evitando el reflujo? Es que no hay manera de evitarlo porque es algo que no puedes tú, como mencionábamos, tú no puedes modificar la presión de tu esfínter. Si te está dando, puedes modificar la intensidad del síntoma. ¿Cómo? Pues evitando todos los alimentos irritantes. Claro. Ahí sí. ¿Por qué? Porque no es como te mencionaba en la gastritis. La gastritis y el estómago están diseñados para eso. Si tienes gastritis, eliminas eso durante el tratamiento y después tu estómago va a seguir normal y tiene la capacidad de soportarlo. Pero el reflujo no. El reflujo lo vas a seguir teniendo a menos de que hagas una cuestión mecánica, que es una cirugía. Que en la actualidad, de hecho, ya hay un nuevo aparato que acaba de llegar aquí a México hace un par de años, que es un neuroestimulador esofágico. En lugar de hacer la cirugía tradicional, ponemos unos electrodos en el esófago y una pila que está mandando estímulos eléctricos y mantiene ese esfínter cerrado durante la mayor parte del día. Sí, es increíble. Vicente, pues tus redes sociales para que la gente te siga, la de ya, si quieren alguna consulta contigo, operarse contigo, pues ¿dónde te encontramos? Claro, mira, directamente en el consultorio, en el 5246-9747 o 5271-2225. Y en la página de internet que pueden encontrar mucha de esta información, www.egocenter.mx. Y por supuesto, también si quieren tratarse con respecto a la obesidad, pues también en la Fundación Cura, ¿no? Claro, Fundación Cura es www.fundacioncura.org. Para que visiten la página, por favor. Pues Vicente, ha sido un placer platicar nuevamente contigo y pues ya platicaremos de muchas más cosas aquí en casa. Claro que sí, con todo gusto. Gracias a ti, Everardo. Nos escuchamos en la próxima emisión. Everardo Radio. Everardo Radio. Temas para la vida actual. Redes sociales. Everardo Camacho en Facebook y @Everardo Locutor en Twitter.